Entonces, bueno, ahorita ya estoy grabando la sesión. Vamos a empezar, chicos, ¿ya? Nuevamente yo creo que el resto de los compañeros se van a ir sumando. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día corresponde al tema de transmisiones rígidas, ¿ya? Transmisiones rígidas como es el caso, por ejemplo, de las cajas reductoras, ¿ya? Entonces, con eso vamos a repasar un poquito de teoría sobre estos elementos. Muchos de esos componentes ustedes ya los conocen. Entonces, nosotros vamos a empezar, ¿no? Con esto de mantenimiento de transmisiones rígidas, lo que vendrían a ser los engranajes. Acá nosotros tendríamos que darle una pequeña definición a lo que es el engranaje, ¿no? ¿Cuál es el concepto de un engranaje? A ver, vamos a aprovechar aquí a Aldair. Aldair, ¿cómo estás? ¿Cuál es la definición de engranaje o cuál es el concepto de un engranaje? Aldair, ¿puedes habilitar tu micrófono? Aldair debe estar almorzando. Miguel, colaboranos. ¿Cuál es el concepto de... Ah, ya, ahí está Aldair, estaba escribiendo. Son piezas que encajan entre sí para transmitir movimiento. Esto último que estás diciendo es muy importante, ¿no? Una de las funciones más importantes que tienen los engranajes es de transmitir movimiento, ¿no? Transmitimos movimiento, transmitimos velocidad, transmitimos potencia y transmitimos torque, ¿sí? Entonces, esto de los engranajes, ¿no? En definición, uno de los elementos más importantes dentro de sus funciones es lo que dice el compañero, es transmitir, ¿ya? Por otra parte, dentro de su forma constructiva, pues hay de distintos tipos, ¿no? Hay lo que son los cilíndricos rectos, los que son los tipo cremallera, y otros que son cónicos, ¿no? Y bueno, vienen de distintos tipos, ¿no? Nosotros tenemos acá una definición ya un poquito más formal de lo que es un engranaje, que indica lo siguiente, ¿no? Se denomina engranaje una pieza de forma cilíndrica, engranaje cilíndrico, el cónico, el engranaje cónico, el otro que es el recto, que vendría a ser la cremallera, que están dotados de un dentado, ¿no? Los engranajes tienen una característica, tienen un dentado que puede ser externo o interno, ¿no? Entonces, tienen un dentado cuya finalidad es transmitir movimiento sin deslizamiento y también potencia multiplicando los esfuerzos con la finalidad de generar trabajo, ¿no? En este caso estamos generando trabajo mecánico, ¿ya? Entonces, este es el concepto que nosotros tenemos de lo que es un engranaje, ¿ya? Dentro de los mecanismos, las formas que nosotros tenemos de fabricación de los engranajes, tenemos básicamente estos dos grandes campos, ¿no? Uno de ellos es a través de lo que es fundición y el otro que es a través de lo que es el mecanizado, utilizando las fresas modulares, ¿no? Las fresas modulares que nosotros conocemos, que utilizan este tipo de discos, como estamos viendo acá, que vienen con distintos módulos, ¿no? Que básicamente lo que hace el módulo es, a ver a quién vamos a preguntar, qué es lo que hace el módulo. Carlitos, ¿qué es lo que hace el módulo como proceso de fabricación de un engranaje? Se refiere a para crear una pieza. Sí, en este caso estamos viendo el módulo que se utiliza para la fabricación de engranajes, ¿no? Como el que estamos viendo acá. Este que están viendo acá, bueno, vienen normalizados según la norma DIN ISO. Y bueno, nosotros, por ejemplo, los manejamos incluso en el instituto, seguramente al momento de, no sé en qué materia llevarán, han debido ver el tema de tallado de engranajes, ¿no? Y utilizamos estos discos, que se los conoce como módulos. Entonces, ¿qué función cumplen estos módulos? A lo que yo leí y hicimos, en primer lugar el módulo está en función, ¿no? No recuerdo muy bien la fórmula, para poder hallar los datos y también ¿cómo digo?
la forma o el espacio, creo, entre diente a diente. Ya, perfecto. Va por lo que has dicho de generar un espacio y antes de eso dijiste el tema de la forma. La forma es lo más importante. ¿Qué es lo que hace el módulo? Básicamente va tallando el perfil del diente, ¿sí? Entonces tenemos distintos tamaños de diente, por lo tanto tenemos distintos módulos, ¿no es cierto? Entonces el módulo, de acuerdo, si tenemos un módulo de 2 milímetros, 2.5, nos permite definir el perfil del diente. El perfil del diente nos referimos a la altura del diente y bueno, el resto de las medidas que tú estabas atribuyendo para la parte de cálculo, por ejemplo, ¿no? El módulo es muy importante porque gracias al módulo nosotros podemos realizar el cálculo de dimensionamiento del engranaje, ¿sí? Y bueno, es muy importante, como les decía, porque gracias al módulo nosotros definimos las dimensiones que va a tener el engranaje, ¿sí? Entonces, tenemos básicamente dos procesos, ¿no? Este que es con arranque de viruta y este otro que es a través de fundición. Cuando nosotros trabajamos con fundición, tiene un post mecanizado. O sea, en realidad, ustedes saben que el acabado superficial que se consigue a través de lo que es fundición no es el mejor, digamos, ¿no? Entonces, se corrige eso a través de un post mecanizado. Y el otro es netamente utilizando a través de barras cilíndricas rectas, en muchos casos, si estamos utilizando un engranaje de dientes rectos o uno helicoidal, utilizamos lo que es el módulo, ¿sí? Muy bien, después de esto tenemos algunas características que son propias de los engranajes, ¿no? Dice acá, son utilizados en ejes paralelos o cruzados. ¿Qué quiere decir eso? Que, miren, básicamente yo puedo tener, por ejemplo, acá, no encuentro mi curso, ahí está. Yo tengo acá un eje, tengo acá otro eje, miren, los dos ejes están de forma paralela. Yo tengo acá un engranaje que va a tener sus dientes. Y de este lado tenemos el otro engranaje, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí viene lo que es el piñón y la corona. El engranaje más pequeño y el engranaje más grande, que permiten establecer lo que es la relación de transmisión. Tenemos entonces, miren, dos engranajes, ¿no? Están engranando en este punto exactamente, ¿no? Y cada uno tiene un eje acá y el otro eje de este otro lado. Los ejes están de forma paralela, ¿no? Esto es bastante propio de lo que son los engranajes de dientes rectos, ¿no? Después decía acá el tema de los ejes cruzados, ¿no? Entonces yo tengo un eje de este lado, tengo el otro eje de este otro lado y puedo utilizar, estoy sobreescribiendo sobre las letras, van a disculpar, puedo tener acá un engranaje cónico, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a extender un poquito más. Y acá yo tendría mi otro engranaje cónico, ¿sí? Y de esta manera conseguimos lo que es ejes perpendiculares o ejes cruzados, ¿no? Se le dice perpendicular porque un eje con respecto al otro está a 90 grados. Esto también se puede conseguir a través de lo que son engranajes helicoidales, de dientes helicoidales, ¿sí? Entonces, no son utilizados, dice, para ejes paralelos y para ejes cruzados, ¿no? Dice acá que una de las, bueno, en realidad esta es una ventaja bastante grande, que tienen que la relación de transmisión es constante. ¿Qué quiere decir relación de transmisión? Quiere decir que, por ejemplo, el piñón está dando, no sé, está dando 2 vueltas y la corona va a dar una sola vuelta. Entonces, existe una relación de 2:1 entre lo que es el piñón y la corona. Eso se lo conoce como relación de transmisión. Esto que nos indica acá, que dice que es constante, es bien importante porque otros sistemas de transmisión, como por ejemplo el de transmisión por correas, no tiene una relación de transmisión constante. ¿Qué quiero decir? A ver, hemos dicho de 2:1, ¿no es cierto? Este de acá puede tener 1200, este de acá puede tener 1200 RPM, se está trabajando con un motorcito en baja, puede tener 1200 RPM, y este va a tener 600 RPM, ¿no? Gracias a que los elementos son rígidos y que esto trabaja por contacto directo, ¿no? Trabaja por contacto directo entre los dientes, se produce lo que es una relación de transmisión constante. O sea, si yo digo acá tengo 1200, acá voy a tener 600 RPM, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería si yo tuviese una relación de transmisión utilizando un sistema de transmisión flexible
como es el tema de las correas. Las correas trabajan igual por contacto, pero aparte del contacto trabajan también por fricción, por rozamiento. ¿Sí? Las correas, por ejemplo las trapezoidales, se acomodan en el canal de la polea y gracias al contacto que tienen y a la fricción, el rozamiento que existe entre ambas, es que existe el efecto de arrastre. ¿Sí? Si en algún momento la carga sobrepasa este efecto de arrastre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y esto no sé si alguna vez les ha pasado cuando alguna vez han realizado un mal tensado de este tipo de sistemas de transmisión. Lo que sucede es que, bueno, va a comenzar a patinar, ¿no? Eso se lo conoce como movimiento relativo. Ya no hay relación de transmisión. Puede ser que la relación calculada sea de 2 a 1, ¿no? Que en teoría tenga 1200 a la entrada y tendría que tener 600 a la salida. Pero resulta que no tengo 600. Voy a tener tal vez unos 580, 560 por el tema de deslizamiento, ¿no? Entonces, una característica que es muy importante para este tipo de sistemas de transmisión es el tema de relación de transmisión constante, ¿no? A eso se refiere esto. Transmiten fuerza sin deslizamiento. Les había dicho, el deslizamiento en realidad no se da en este tipo de transmisiones, sino se da más que todo en las transmisiones por correa, ¿ya? Por lo tanto, el funcionamiento es más seguro. Poseen una larga vida en relación a otros tipos de transmisión. Eso es debido al material de fabricación. Obviamente el deterioro, por ejemplo, de una correa es mucho más rápido, el tiempo de vida útil es mucho más corto con relación a un engranaje, ¿no? Y eso también se debe a que, bueno, el tema de las correas, por el material del cual están hechas y el principio de funcionamiento que tienen, no pueden utilizar lubricación, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el caso de los engranajes, por el mismo trabajo que tienen, utilizan una lubricación, un sistema de lubricación. Entonces, el usar un lubricante permite de que el tiempo de vida sea mucho más prolongado, ¿no? En este tipo de casos. De esa manera, el tiempo de vida útil es más largo, ¿sí? Resisten bien las sobrecargas y eso nuevamente está en función al material del cual están fabricados los engranajes y aparte de eso al tratamiento térmico que se le hace a los dientes. En el caso de las correas no se les hace tratamiento térmico, pero el recubrimiento que tienen las correas es un recubrimiento especial, pero obviamente no se puede comparar, ¿no?, con el material del cual están fabricados los engranajes. Entonces, el costo de mantenimiento es reducido. Esto es relativo, ¿ya? Dice el costo de mantenimiento es reducido, uno, porque el tiempo de vida es más largo. En el caso de las correas, o sea, yo puedo cambiar de forma más seguida una correa que un par de engranajes, ¿no? Lo que se busca es que los engranajes no se lleguen a cambiar, ¿no?, de forma prematura o de forma rápida, ¿sí? Entonces, el mantenimiento es reducido. ¿Por qué? Porque se traduce en el tema de revisar el alineamiento, en algún momento revisar la condición de los dientes y básicamente que no le falte el lubricante, ¿no? Por lo tanto, acá dice que poseen un buen rendimiento. Poseen un buen rendimiento quiere decir que, por ejemplo, en el caso acá de la relación de transmisión, eso influye también en el rendimiento. No tienen pérdidas por deslizamiento, por ejemplo, ¿no? Y al no existir el deslizamiento, no hay pérdidas tampoco por disipación de calor. Por ejemplo, en el caso de las correas en algún momento, si nosotros las sobrecargamos o no las pesamos bien, va a existir esto que les decía del movimiento relativo. O sea, van a comenzar a patinar, ¿no? Van a comenzar a patinar y se va a romper un poco lo que es la relación de transmisión. Entonces, por ejemplo, en el caso de las correas, esto que está patinando está produciendo un incremento en la temperatura en la correa. Por lo tanto, ahí vemos una forma de disipación de la potencia de transmisión en forma de calor, ¿no? Después de eso dice el índice de ruido, esto ya no es una ventaja, obviamente, es mayor en relación a otras transmisiones, ¿no? Estas son algunas características generales. Dentro de las partes, así como estábamos mencionando hace un momento, tenemos lo que es el piñón, que generalmente se le denomina piñón a la rueda dentada de menor diámetro.
Y después tenemos lo que es la corona. La corona es la rueda dentada de mayor diámetro, ¿no? Nosotros tenemos tres diámetros importantes aquí. El diámetro interno, el diámetro externo y lo que se conoce como el diámetro primitivo, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? ¿Qué será el diámetro primitivo? ¿Quién le vamos a hacer participar? Rick, ¿cómo estás, Rick? Comentamos un poco sobre qué es el diámetro primitivo. Rick. Sí, Inge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rick? Buenas tardes. Sí, el diámetro primitivo sería hasta la punta del engranaje. Inge, no recuerdo muy bien. ¿Ya? No te preocupes, Rick. De punta a punta. De punta a punta. De punta a punta. ¿Ya? Sí. Ya, a ver. Oscar Vaca. ¿Cómo estás, Oscar? Comentanos un poquito sobre el tema del diámetro primitivo, complementando lo que nos ha dicho el compañero Rick. Buenas tardes, Inge. Según lo que tengo entendido, el diámetro primitivo sería a partir o sea, todo lo que hace contacto, en realidad es el trabajo de entre diente a diente, digamos, sería, si hablamos de altura de dientes, el diámetro primitivo sería de la mitad de los dientes, digamos. Ya, muchas gracias, Oscar. Con eso estamos completando lo que estaba diciendo el compañero Rick. Lo que has dicho es correcto hasta cierto punto. El diámetro primitivo es un diámetro en el cual se da el punto de contacto entre los dientes para que comiencen a engranar los engranajes y comiencen a transmitir el movimiento. Entonces, hasta ahí estás bien. Algo en lo que no es correcto, o sea, no es cierto por completo, es que sea exactamente la mitad del diente. El diámetro primitivo no es exactamente la mitad, ¿ya? Pero sí, o sea, efectivamente lo que has dicho al principio, sí, es bien importante porque el diámetro primitivo es el diámetro, es el lugar en el cual los engranajes comienzan a tener contacto, ¿no? Entonces el diámetro primitivo es bien importante, es muy, muy, muy importante, ¿ya? Nosotros tenemos acá algunos elementos, estábamos mencionando el diámetro externo, el diámetro interno, el diámetro primitivo, y esto de acá les comentaba porque en realidad estos tres diámetros son importantes. El diámetro interno para saber y controlar la parte interna del engranaje, el diámetro primitivo para saber cuál es el punto de contacto, y el diámetro externo porque generalmente dónde se da el desgaste. Miren, en muchos casos alguna vez ha pasado de que se tenía que hacer el mantenimiento de algún equipo, se sacaban los engranajes y resultaba que la altura era, o sea, no había ninguna relación. Entonces, es importante, esto de acá les estoy mostrando, porque es importante tratar de sacar todos los datos que se pueda. ¿Por qué? Porque en ese caso ese engranaje, por ejemplo, hay que fabricar otro con las mismas características, ¿no? Entonces, así como les decía, en algunos casos, por ejemplo, se pierde por completo el perfil del diente y ya ni se nota. Disminuye la altura del diente también por el tema del desgaste. Entonces, es muy difícil saber o determinar incluso hasta el módulo, ¿no? ¿Con qué módulo se habrá fabricado? Entonces, ahí es donde entra la parte de cálculo que uno de sus compañeros mencionaba al principio, ¿no? Entonces, hay que tratar de rescatar todos los datos que podamos. Diámetro interno, diámetro externo, diámetro primitivo. Tenemos la distancia de centros, también ese es un valor, un dato bastante importante para poder determinar, ya que esta distancia de centros sale de la suma dividido entre 2 del diámetro externo, del diámetro interno o del diámetro primitivo, de cualquiera de esos, ¿sí? Entonces es importante saber estos valores, ¿por qué? Porque en algún momento cuando nosotros tengamos que hacer mantenimiento de alguno de estos engranajes, hay que tratar de rescatar todas las medidas posibles para volver a fabricar y mecanizar otro engranaje para sustituir el que se ha dañado, ¿ya? Después de eso tenemos otro dato que también es importante, que se lo conoce como el ángulo de presión, ¿ya? El ángulo de presión es un ángulo que se da entre una línea, un eje horizontal, y los dos puntos de contacto simultáneos del engranaje.
No se nota muy bien, se los voy a explicar esto con un poquito más de detalle. Hay un instante, miren, en el cual este engranaje, por ejemplo, este es el que está girando y le está dotando de movimiento a la corona. Este está girando y hay un momento en el cual este va a comenzar a tener contacto con este engranaje y se va a comenzar a liberar del contacto que tiene con el diente anterior. Entre esos dos puntos se crea esta diagonal. Miren, tengo un punto acá, que es el punto donde se está comenzando a liberar, y el otro punto por acá, que es donde va a comenzar a tener contacto. Entre esos dos puntos yo trazo una línea y va a salir una diagonal. Esa diagonal con respecto al eje horizontal se lo conoce como el ángulo de presión, ¿no? Generalmente los módulos que ustedes manejan tienen ya un ángulo de presión conocido, que no sé si estoy mal, va del orden de los 20 grados hasta los 25 grados. No recuerdo muy bien el dato, creo que son 20 grados. Pero eso viene incluso por norma. El módulo ayuda a definir, esta característica del ángulo de presión, ¿no? Entonces, tenemos algunas medidas e incluso el cálculo que ustedes han aprendido para el mecanizado también sirve, ¿no? En muchos casos, cuando nuevamente les comentaba, se extraen este tipo de engranajes, lamentablemente el diente ha perdido sus características dimensionales, ¿no? O sea, la altura ha variado y los flancos también se han desgastado. Entonces, en algunos casos, hasta en estados muy lamentables se extraen los engranajes, ¿no? Entonces, así como decíamos, ¿no? Que el tiempo de vida es bastante largo. Hay mucha gente que se confía de eso y, bueno, no vamos a sacar a medio uso esto. Que se termine de desgastar y vamos a fabricar otro, ¿no? En algunos casos es conveniente. En otros casos no es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sacar esto implica que la máquina pare, ¿no es cierto? Le estamos quitando el sistema de transmisión. Tenemos entonces acá algunas partes, ¿no? Esas partes que les mencionaba son algunas de las más importantes. Ahora, lo que estamos viendo acá a continuación corresponde a los tipos de engranajes, ¿no? Tenemos lo que son los engranajes de dientes rectos, ¿no? Que los tenemos acá. Tenemos los helicoidales, que los estamos viendo de este otro lado. Tenemos los helicoidales cruzados, helicoidales paralelos. Tenemos los cónicos, ¿no? Estos son cónicos de dientes rectos, estos son cónicos de dientes helicoidales. Tenemos los bihelicoidales, estos de acá, que quiere decir bihelicoidal, que tiene doble helicoidal, ¿no? Como estamos viendo acá. Y después de eso tenemos el tornillo sin fin, ¿no? O el de gusano, que también se lo conoce. Hay uno que no está acá, pero que también es un sistema de transmisión por engranajes, que es el piñón cremallera, ¿no? Si nosotros vemos las características generales que tienen cada uno de estos engranajes, por ejemplo en el caso de los engranajes de dientes rectos, tienen una característica fundamental, que es que trabajan siempre con los ejes paralelos. No tienen otra forma de trabajo, ¿sí? Trabajan con ejes paralelos. Y lamentablemente acá tienen una desventaja, pese a que son los más utilizados, generan bastante ruido, ¿no? Por lo tanto, no son tan eficientes, por así decirlo, ¿no? Generan bastante ruido, ¿sí? Tenemos estos otros que son los helicoidales. Los helicoidales tienen una característica, o sea, son dientes rectos, pero con un ángulo de inclinación. O sea, aparte del ángulo de presión que tienen estos de acá, este tiene el mismo ángulo de presión, pero aparte de ese tiene un ángulo de inclinación para el diente, ¿ya? Estos de acá trabajan con velocidades bastante elevadas, a diferencia de estos de acá. ¿Por qué? Porque estos, si los hacemos trabajar con velocidades muy elevadas, generan bastante ruido, ¿no? Y el ruido genera vibraciones, o sea, no es solamente hablamos de un ruido de bulla, digamos, ¿no? No nos referimos a eso, sino cuando generamos o tenemos equipos que están generando mucho ruido, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque generan vibraciones. Y cuando son altas, generan vibraciones a frecuencias altas, puede llegar a ser destructivo para algunas piezas, partes de la máquina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos de acá toleran bastante bien el tema de esfuerzos, el tema de velocidades, y eso también se debe a que, miren, una diferencia fundamental entre este y este de acá, es que por ejemplo en este caso, como estábamos viendo acá, tienen solamente puntos de contacto, ¿no? En cambio acá, pueden ser flancos de contacto. Esto de acá tiene mayor contacto, ¿no?
tiene más área de contacto, por lo tanto puede generar mayores esfuerzos, ¿no? Entonces, aparentemente todo parece de color de rosas, ¿no? Con este par de engranajes, que genera más velocidad, puede trabajar con esfuerzos más elevados, son bastante suaves, no generan mucho ruido. ¿Cuál es la desventaja? Que nosotros, al momento de tener este ángulo inclinado, la fuerza de transmisión que está viniendo en este lado, se está viniendo, tenemos, lo vamos a dibujar, tenemos el engranaje entonces acá, la fuerza de empuje que está viniendo en este sentido, que está haciendo que esto comience a girar, lamentablemente se va a descomponer. ¿Por qué? Porque esto tiene un plano inclinado, entonces va a venir, va a chocar aquí y se va a desplazar, ¿sí? Entonces, al tener aquí estos engranajes, estos dientes que tienen el plano inclinado, la fuerza viene, choca y después se desplaza, ¿no? Así como estamos viendo acá, viene hacia este lado y luego se desplaza. Y genera lo que se conoce como fuerza de empuje, ¿no? Esfuerzo axial también se lo conoce. Entonces, ¿eso es malo? Sí, es bastante malo. ¿Quiénes absorben este esfuerzo axial? Son los rodamientos. Esos son los que se llevan la peor parte de esta fuerza de empuje. Y lamentablemente, como es en un solo sentido, es dañino para el sistema de transmisión, ¿no? Es bastante dañino. Más que todo para los rodamientos, porque los rodamientos son los que van a absorber esta fuerza axial, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con los rodamientos? Vamos a reducir el tiempo de vida de los rodamientos. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Muy bien. Tenemos estos otros que se los conoce como bihelicoidales, ¿no? Una de las características fundamentales de esto, que en realidad es una desventaja, es el costo de fabricación. El costo de fabricación de esto es mucho más caro que el helicoidal y obviamente mucho más caro que el engranaje de dientes rectos, y eso se debe a la precisión. Miren, acá nosotros no necesitamos mucha precisión para la fabricación. Por lo menos, y esa experiencia tal vez la han tenido ustedes, al momento de hacer el tallado de estos engranajes, no es necesaria una precisión fina, por así decirlo, ¿no? Una tolerancia fina al momento de fabricar. En este otro caso, tampoco, o sea, no es necesario que sea una tolerancia, una precisión bastante fina. En este otro caso, sí es importante. ¿Por qué? Porque esto tiene como un efecto de simetría. La mitad que están viendo hacia este lado es la misma como un espejo hacia este otro lado. Si no fuese lo mismo, aquí va a haber un desbalance, ¿ya? La ventaja que tiene esto es que, miren, esto reúne todas las atribuciones, características positivas que hemos mencionado del engranaje helicoidal. O sea, transmite esfuerzos elevados, trabaja con velocidades elevadas, pero elimina la desventaja que tiene el helicoidal normal, el helicoidal simple. ¿Por qué? Porque esto tiene de un lado, tiene del otro, y está generando dos fuerzas de empuje que se están anulando entre sí. Pues vamos a tener una fuerza de empuje hacia este lado y la otra fuerza de empuje hacia este lado. Como ambos lados del engranaje helicoidal son iguales, este lado es igual a este, entonces esto es simétrico. La fuerza de empuje que estoy generando aquí es la misma que estoy generando aquí. Es como que yo agarro y a dos de ustedes que tienen la misma fuerza, la misma constitución física, les hago estirar una pita, ¿no? Les hago estirar una cuerda, tomando en consideración de que ustedes dos tienen la misma fuerza. ¿Qué es lo que va a suceder? No se va a mover a ningún lado, esto se va a quedar ahí. Entonces, esto hace que se anule lo que es la fuerza de empuje, ¿sí? Tenemos lo que es el piñón cremallera. Hasta ahora, miren, esta es la única categoría que es un poco diferente, porque hasta ahora hemos visto pares de engranajes o engranajes que trabajan con sistemas de transmisión en el cual nosotros transformamos velocidad rotacional en velocidad rotacional. Bueno, en realidad no estamos transformando. Se mantiene. Tenemos de entrada una velocidad rotacional y a la salida tenemos también velocidad rotacional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el piñón cremallera? El piñón cremallera hace una transformación de este movimiento. El piñón tiene un movimiento circular y la cremallera tiene un movimiento lineal, ¿no? Entonces, esta es una categoría bastante separada, digamos, del resto de los engranajes, ¿sí? Entonces, este de acá consigue lo que es transformar el movimiento rotacional
en movimiento lineal de la cremallera. Después de eso tenemos el otro que es el tornillo sin fin corona, ¿no? Este de acá, que es el tornillo sin fin, se le dice sin fin porque puede dar n número de vueltas, pero no se va a desplazar. Lo que va a hacer es desplazar la corona, ¿no? La corona, en realidad, pareciese que es un engranaje de dientes rectos, pero no. Miren, el tornillo sin fin tiene una hélice, tiene dientes acá que están con un ángulo de inclinación, ¿no? En cambio, este de acá, si tuviese los engranajes, los dientes del engranaje, perdón, rectos, al ser este helicoidal, no podría tener contacto y hacer girar la corona. Entonces, de manera obligatoria, por así decirlo, si este es helicoidal, este también tendría que ser helicoidal, ¿no? Generalmente, estos de acá, miren, a diferencia de los que hemos visto anteriormente, tienen una virtud bastante importante que es la de la capacidad de reducción de velocidad. Estos de acá, a diferencia de los planetarios, esa es otra categoría, estos de acá permiten hacer una reducción de la velocidad bastante grande, ¿ya? Si yo quisiese conseguir reducciones bastante grandes de velocidad, por ejemplo, con engranajes de dientes rectos, quisiese reducir, no sé, los 1200 RPM del motor en baja, quisiese reducir a 10 RPM, el tamaño del piñón tendría que ser bien pequeño y la corona tendría que ser enorme para poder conseguir esto. Perdón. O si no, la otra opción sería colocar un tren de engranajes y hacerlo por etapas, ¿no? En cambio, este de acá puede conseguir relaciones de transmisión bastante elevadas, 1 a 30, por ejemplo, ¿no? 1 a 30, ¿qué quiere decir ese 1 a 30? Ese 1 a 30 quiere decir que 30 vueltas que yo tengo se van a convertir en no solamente una vuelta, ¿sí? Tal vez no me estoy explicando bien. Básicamente es dividir los 1200 entre 30. Miren, con esta relación de 1 a 30, de 1200 estamos reduciendo a 40 RPM, ¿sí? Estamos reduciendo a 40 RPM, es bastante, ¿no? Si yo quisiese llegar a 40 RPM con engranajes de dientes rectos, así como les decía, la relación de tamaños entre el piñón y la corona sería enorme, ¿ya? Entonces, estos de acá son bastante utilizados en las industrias para bandas transportadoras, bueno, tienen un sinfín de utilidades que van enfocadas no al tema de transmisión de fuerza, por si acaso. ¿Por qué? Porque estos de acá, la propiedad más importante no es la transmisión de esfuerzo, sino la reducción de velocidad, ¿ya? Entonces, estos de acá son bastante utilizados en las empresas. Aquí estamos viendo un tipo de reductora de velocidad sin fin corona, ¿no? Entonces tenemos la corona, estamos viendo de los costados los rodamientos, estamos viendo el sin fin de este lado, no estamos viéndolo de forma, haciendo un corte de sección. No tiene muchos elementos, pueden tener algunos retenes. Generalmente los rodamientos que están viendo acá tienen su canastillo y vienen descubiertos debido a que estos tienen una piscina de aceite y la piscina de aceite al momento de girar esto comienza a salpicar por todas partes, ¿no? Entonces esto no puede estar sellado. ¿Por qué? Porque el lubricante no le entraría al rodamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos un modelo sin fin corona. Este es otro también bastante convencional. Estamos viendo este que son engranajes helicoidales. Este es un conjunto de motorreductor. Este es solamente un reductor, ¿no? Tenemos acá un motorreductor. Tenemos acá otra categoría. Esta otra categoría es una bastante interesante porque esta, al igual que el sin fin corona, puede permitir el tema de reducir bastante la velocidad. Y aparte de eso, o sea, no tiene la desventaja del sin fin corona que llega a perder un poquito de torque. Este de acá tiene un multiplicador de torque fenomenal, pero estas cajas reductoras son bastante costosas, ¿no? Alguna vez se implementó esto en Santa Cruz para un anuncio. Era una estructura bastante grande y obviamente no podía girar rápido, ¿no? Tenía que girar bastante lentito y tenía que tener la capacidad de vencer la inercia de la estructura, ¿no? De todo el poste, era bastante pesado. Entonces se vio de instalar uno de estos, ¿no? Un planetario, para que reduzca la velocidad y mantenga un torque elevado, ¿no? Para que pueda
pueda girar tranquilamente, ¿sí? Estos son algunos tipos de motores. Vamos a ver esto más y con esto vamos a quedar hasta acá por hoy, que son el tema de algunos aspectos que tienen que ver con la instalación del motorreductor, ¿ya? Por ejemplo, dice acá por norma, todos los motores están diseñados para operar en un ambiente con temperaturas no superiores a los 40 grados centígrados y a una altura no superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Esto primero que está mencionando aquí, esto es bien importante. Si ustedes en algún momento hacen la instalación de un motorreductor en algún lugar, bueno, si su trabajo es solamente hacer la instalación, no hay mucho problema, ¿no? Pero si les piden que aparte de la instalación les hagan, por ejemplo, un dimensionamiento, sí hay que tener mucho cuidado, más que todo con los motores, ¿ya? Los motores, miren, no vienen fabricados para todas las partes del mundo, digamos, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Tienen un estándar. El estándar es ese que les está mencionando acá. El dimensionamiento que se hace para el estator, el rotor, para el devanado, el tipo de aislante que está usando el devanado del motor, o sea, me refiero al alambre conductor que tiene en su interior, el barniz que se le pone, que es el aislante, el mylar es un elemento que va intermedio entre el alambre y ya sea el rotor o el estator en donde vaya la bobina, ¿sí? Se ponen elementos que tienen unas características de aislación que responden a estas características, a 1000 metros y 40 grados centígrados. ¿Por qué es importante saber la temperatura y la altura a la cual nosotros nos encontramos? ¿Por qué creen que es importante tomar eso en cuenta en un motor? ¿O no será importante? ¿Qué opinan? Jimmy, ¿qué opinas? ¿Podrías repetir la pregunta? Dije, no estuve muy atento. ¿Ya? No hay problema, te la repito. Mira, tenemos estos motores que estamos indicando de que cuando se los fabrica, las empresas que los fabrican para 1000 metros sobre el nivel del mar y para una temperatura ambiente que pueda llegar hasta los 40 grados centígrados, ¿no? Ahora yo te hago la pregunta, ¿cómo afecta esto al motor? O sea, afecta, digamos, si este motor que está diseñado para 1000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 40 grados centígrados, si yo agarro ese motor que ha sido fabricado con esas condiciones y lo traigo aquí a Cochabamba, por ejemplo, o lo llevo a La Paz, lo llevo al Alto, ¿qué es lo que sucede con ese motor? En su lubricamiento tendría de deficiencias, yo creo también, ¿no? El motor no usa lubricación. Bueno, en este caso este motor, ¿no? Los motores solamente se limitan al tema de la relubricación de rodamientos, por ejemplo, ¿no? Internamente no llevan lubricante. No llevan ningún tipo de lubricante. La eficiencia y, como dice mi compañero Alder, el rendimiento podría ser. La eficiencia y el rendimiento. Ya. Vamos a aumentar, vamos a complementar esto que dice el Carlitos, tomando en cuenta lo siguiente. Acá nos está hablando de altura, 1000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver quiénes son cochabambinos. ¿Dónde estás, Juan Reinaldo? Aquí en Cochabamba, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos? Un aproximado, no un dato exacto. 2500, Inge. Perfecto, qué buen cochalo. 2500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? A ver, se los pongo de esta manera. Aquí el compañero Oscar, creo que conoce un poco del oriente boliviano. ¿Qué pasa si nosotros traemos una persona del oriente boliviano y una persona que no está acostumbrada aquí a Cochabamba y lo llevamos a un partidito de fútbol, ¿no? Y le hacemos correr al compañero? ¿Qué es lo que le pasa? El oxígeno, Inge, falta la respiración. La falta de oxigenación, ¿no es cierto? Claro, el compañero que viene del lado del oriente boliviano no está a la misma altura que nosotros, entonces tiene otro ritmo de respiración, ¿no? Viene acá, le hacemos correr y obviamente va a tener una carencia de oxigenación porque acá no hay mucha recirculación de oxígeno debido a la presión y a la altura que nos encontramos acá, ¿ya?
¿Por qué les hablo del tema de oxigenación? ¿Cómo es que los motores se oxigenan? Sí, efectivamente, aunque no suene muy lógico, en realidad sí tiene mucha lógica, los motores se oxigenan. O sea, internamente tienen un ventiladorcito que permite la recirculación de aire para que refrigere, ¿ya? El trabajar con corriente implica también el tema de incrementos de temperatura, ¿no? Si nosotros no tenemos un buen sistema de ventilación, la temperatura del motor va a comenzar a subir, se va a sobrecalentar. ¿Y qué es lo que sucede cuando un motor se sobrecalienta? Estos elementos que les había mencionado, el mylar, el barniz, hay distintos tipos de barnices con distintas propiedades dieléctricas de aislamiento, se comienza a desgastar. Se comienza a desgastar y eso provoca un cortocircuito. Miren, entre un alambre y el otro, no sé si alguna vez han visto la bobina de algún motor, lo único que separa es el barniz. Y lo que separa el estator, el rotor de lo que es el devanado, el alambre con su barniz, es el mylar. Es como una especie de hoja que viene de forma intermedia entre el rotor, el estator y la bobina, ¿no? Entonces, si hay un incremento de temperatura, este barniz va a terminar de fundirse. Se va a fundir y posteriormente va a ocurrir lo que es un cortocircuito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Estos motores que, por ejemplo, yo tengo un motor de 5 HP. Estos motores han sido de 5 HP creados para 1000 metros sobre el nivel del mar y 40 grados centígrados, ¿no? Si este motor lo hago trabajar a 3000 metros, lo estamos llevando al lado del alto, por ejemplo, lo estamos llevando a 3000 metros, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La temperatura de trabajo va a comenzar a elevarse del motor, se va a sobrecargar. Pero, ¿cómo subsanamos? O sea, no es que... Entonces, ¿cómo es que nosotros trabajamos con motores acá? Ustedes se preguntarán. Lo que se hace es sobredimensionar. Si en realidad yo tengo una aplicación, tengo una carga que me consume una potencia, no sé, de 3 HP, 3.5, debería ponerle por lo menos un motor de 5 HP. ¿Para qué? Para que no se sobrecargue y no se queme el motor. ¿Por qué? Porque este motor que ha sido creado de 5 HP, por ejemplo, si yo tengo una aplicación también que es de 5 HP y yo la hago trabajar acá en Cochabamba a carga plena con su carga nominal, en realidad no es como que el motor está trabajando con 5 HP, es como si lo estuviésemos haciendo trabajar con 5.5, casi 6 HP, lo estamos sobrecargando por la falta de ventilación. Les decía, ¿no? La temperatura es un elemento que influye en la disipación de la potencia, ¿no? Se pierde la potencia en forma de temperatura. Entonces, este motor que era de 5 HP lo estamos esforzando a más no dar, digamos, ¿no? Es por eso que algunos motores se queman. Alguna vez también nos pasó al momento de revisar una instalación de por qué se quemaba constantemente el motor y constantemente tenían que hacer el rebobinado como mantenimiento. Y era por eso, ¿no? O sea, el motor estaba trabajando a carga plena, pero no solamente eso, sino que gracias a este efecto que nosotros tenemos por la presión, por la altura, aparte de la sobrecarga que tenía, constantemente se andaba quemando, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tenía un problema que incurría en un mal dimensionamiento. No era un mal mantenimiento, ¿no? Sino era un mal dimensionamiento del motor. Generalmente lo que se hace en estos casos, el motor se sobredimensiona. Y aquí entra, esto como comentario, esto ya no tiene que ver con la materia, entra lo que se conoce como factor de derrateo. El factor de derrateo es un factor que está en función de la altura y la temperatura en la cual nos encontramos. Y es un valor numérico que se lo divide con la potencia del motor. Y eso nos da la potencia real en la cual está trabajando ese motor, ¿no? Entonces, esto de acá, cuando uno realiza la instalación de los motores, es algo que hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? O puede ser también un factor que ayuda a determinar alguna posible falla, ¿no? Si nosotros encontramos algún motor. Por acá dice también la instalación en cualquier ambiente por encima de estas condiciones hará que el motor deba ser operado a una carga menor de la nominal. Lo que les decía, o sobredimensionamos el motor, o si el motor es de 5 HP, garantizar de que nunca lleguemos a esos 5 HP, que trabajemos con 3, 3.5 y así, ¿no? Entonces, aquí explica, ¿no? Esto sucede porque las propiedades refrigerantes disminuyen, ¿no? No hay mucha recirculación de aire, por lo tanto no va a refrigerar bien, ¿no?
La vida útil del motor está principalmente en su devanado. ¿Qué quiere decir eso? En la bobina del motor, ¿no? Si la refrigeración es insuficiente, el devanado se debilita y sufre daños severos. Es lo que les decía, el barniz va a comenzar a derretirse y va a provocar un cortocircuito. ¿Sí? Hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿O algo que quisieran que les repita? Ya, les decía, por hoy vamos a quedar hasta acá. Les hago recuerdo de lo siguiente, por favor. Si ustedes se fijan acá, bueno, en un momento más les voy a subir la grabación de la clase. Tienen aquí ya una actividad, es un cuestionario sobre la parte de lubricación que va a estar habilitado hoy día desde las 9 de la noche. Eso para los que trabajan o alguien que no puede ingresar más temprano, lo hagan un poquito tarde, ¿no? Y no tengan problema de por llegar tarde a su casa no hayan dado el cuestionario. Entonces va a estar habilitado desde las 9 hasta las 9:40. No es mucho tiempo. Una vez que ingresen al cuestionario tienen 30 minutos, ¿no? Miren, tienen 30 minutitos. No es mucho tiempo porque son 10 preguntas, de las cuales 5 preguntas son de falso y verdadero. Es que lean, ubiquen y después de eso indiquen si es falso o verdadero. Y las otras 5 son de selección múltiple. Entonces está bastante sencillo, ¿ya? Todo en función a lo que hemos visto de lubricación, ¿sí? No se olviden, por favor, entrar. Esto va a estar solamente hoy día, desde las 9 hasta las 9:40 de la noche. Una vez que ingresan, tienen 30 minutos. O sea, no ingresen muy tarde tampoco, ¿no? Porque tienen 30 minutos y van a entrar, por ejemplo, a las 9:30. No es que de ahí va a comenzar a contabilizar 30, van a tener 10 porque 9:40 se cierra el sistema, ¿ya? Entonces traten de entrar todos a las 9 y elaboren su cuestionario, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces si no hay más preguntas hasta acá, esta parte de transmisiones rígidas la vamos a terminar la siguiente sesión. Si no hay más preguntas, entonces estaríamos quedando hasta acá, ¿ya? Les mando un saludo grande, chicos, espero se encuentren todos bien y cuídense mucho, ¿sí? Nos estamos viendo la siguiente semana.